Dice Mateo capítulo número 5, verso número 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa dichoso o feliz en gran manera. El reino de los cielos significa comprender y recibir los misterios de Dios en Cristo, como el perdón de los pecados y reconocerle a Él como el Salvador del mundo. Y por consecuencia recibir su gracia, su amor, su perdón y su bondad. Lo que me llama la atención de este texto es que está canalizado a una parte específica y condicionada a otra. Dice, bienaventurados son o dichosos los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esas personas o a qué se está refiriendo cuando llama pobres en espíritu? A un grupo de la sociedad marginado, de escasos recursos, de escasa capacidad académica. ¿A qué se refiere pobres en espíritu? Porque pues nosotros conocemos que la palabra de Dios no hace acepción de personas. Santiago nos enseña que si un hombre rico llega a tu congregación con joyas, collares, alhajas, anillos, y tú lo ves y le dices, siéntate aquí al frente y le das un buen lugar, y después llega un miembro pobre, sin un buen trabajo, sin automóvil, llega quizá con una ropa vieja, con un aspecto un poco no muy arreglado como el primero, y tú lo miras, entonces tú tienes un mal sentimiento, un mal pensamiento, porque evaluaste su condición social y lo sientas hasta mero atrás o le escoges un lugar por allá donde no se vea. Dice la Biblia que estamos a acepción de personas, o sea, estamos juzgando con malos juicios y malos pensamientos y sentimientos acerca de la riqueza y la pobreza en la tierra. Eso es en cuanto a la riqueza material, porque hay hombres que son ricos materialmente y pobres espiritualmente. Hay otros que son ricos materialmente y ricos también espiritualmente, porque el problema no radica en tener dinero, sino en cómo manejas ese dinero. El hombre de Dios tiene que saber administrar su economía y no la economía o el dinero manejar la vida del ser humano con vanidades, con vanagloria, con orgullo y con cosas que no glorifican al nombre de Dios. Todo lo que nosotros hagamos que sea para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos nosotros es porque Dios nos los ha concedido, Él nos lo ha dado. Entonces, nada le pertenece al hombre, sino que Dios nos lo entregó. Y el hombre que está convencido de eso, de que Dios está encima de él y que es su proveedor, pues glorifica a Dios de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo capítulo 5, verso 3 cuando se refiere a los pobres? Se refiere a los pobres espiritualmente. Pero bueno, ¿qué es un pobre espiritualmente? Porque podemos tener la idea de que un pobre espiritual es alguien que no ora, que no ayuna, que no lee, y no es así. O sea, eso podría ser una debilidad en su vida espiritual y moral, en su relación con Dios, pero no se refiere a la pobreza. La pobreza espiritual o la palabra pobres en espíritu se está refiriendo a las personas que tienen un corazón humilde. Ya no importa si tienen dinero o buen trabajo o no tienen dinero o no tienen un buen trabajo. No importa. Está hablando de lo interno, del corazón, de la actitud, de la humildad. Está hablando de que ese grupo de personas son humildes, tengan o no tengan dinero, sean sanos o estén enfermos, tengan muchas amistades o pocas amistades. Son humildes. Y dice la palabra de Dios que bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquella persona que no se cree autosuficiente en lo espiritual. Yo oro 5 días, yo oro 5 horas, yo ayuno 5 días. O sea, tipo fariseo, que se esté vanagloriando y confiando que él es grande, que él es importante porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque es muy santo, porque hace muchas buenas obras. No, no es así, es todo lo contrario. Esas obras siguen a los salvos, ¿sí? Y no salvan esas obras. Pero los que son salvos tienen esas obras. Ahora voy a aterrizar la idea. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce que aunque ore, depende de Dios. Que aunque ayune, depende de Dios. Que la oración y el ayuno son disciplinas espirituales que nos acercan al Señor, sí. Pero no porque yo ore o porque yo ayune, voy a estar exento a tribulaciones, a luchas, a enfermedades y a pruebas que quizá van a remover mis sentimientos y mi fe en Dios. No,
La persona pobre en espíritu es el que reconoce que aunque él es fuerte en el Señor, necesita del poder del Espíritu Santo. Es aquella persona que es con una actitud insuficiente en su persona, que él sabe que no puede solo, que necesita la ayuda de Dios, que necesita que Dios le inyecte fe, que le inyecte vida diario, no cada domingo, diario. Ese es un pobre en espíritu. Y aunque parece que el texto descalifica, al contrario, está puntualizando una virtud de un grupo de personas que, a pesar de que han tenido una relación personal con Cristo sólida, saben que no depende de sus obras y de sus fuerzas, sino de la gracia de Dios en ellos. Porque ahora los ricos en espíritu son aquellos que basan su confianza en sí mismo o en lo que hacen, aunque sean buenas obras. No digo que no debemos hacer buenas obras, debemos hacer obras buenas, pero no confiar en que por ellas nos va a ir bien o vamos a alcanzar la salvación por medio de lo que hacemos. No, pero sí dan testimonio de que existe una salvación en nuestro interior. Porque pues a veces profesamos ser salvos, pero no hay obras en nuestro interior que demuestren que somos salvos y que el Señor ha hecho algo en nosotros. Ahora, dice, el reino de los cielos es de ellos. Entonces, si es de ellos, ¿de quién no es? Ah, ok. No es de los mentirosos, no es de los orgullosos, no es de los idólatras, no es de los que dan falso testimonio, no es de los que roban, no es de los que mienten, no es de aquellos que conociendo el Evangelio lo rechazan, bofetean a Jesús, desprecian la palabra de Dios. No es de ellos. No es de todo aquel que esté lleno de orgullo y de soberbia y que crea que no necesita a Dios. Hermanos, finalizo así. Somos hechura suya. Dios nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No tenemos poder, somos polvo. Por mucho poder económico que haya en usted, usted necesita de Dios. Y un día estará delante de la presencia de Dios desnudo y sin ninguna pertenencia delante de Él para ser juzgado según las obras que haya hecho aquí en la tierra. Así es que la pregunta de hoy es, ¿eres pobre en el espíritu o eres rico? ¿Te da vergüenza decir que somos pobres en espíritu? ¿O te enorgullece decir, soy muy espiritual? Porque las apariencias engañan. Es mejor reconocer nuestras carencias y nuestras debilidades, porque en nuestra debilidad reposa en nosotros el poder de Cristo. Y esta es una pequeña reseña de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.